Va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión, con la asignatura de Pedagogía Comparada. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante, ya que se quedó muy buena la última clase grabada y las clases en vivo han sido pues muy nutridas, muy enriquecidas. Te quiero compartir pantalla para iniciar con la clase del día de hoy y tocar algunos temas pendientes que tenemos. Quiero que vayas anotando ahí en tu libreto, pues lo que vamos a ver, ¿no? Estábamos hablando de la escuela nueva, este movimiento pedagógico a través del cual, a partir de los siglos de las luces, a partir del humanismo, a partir de una nueva concepción en donde el ser humano es capaz de casi absolutamente todo a través de él, podemos entender que ya no es necesaria la educación memorística, la educación con castigos, la educación basada en la memoria, que sí es una parte importante de decir, pero que no lo es todo. Hablábamos de Jean-Jacques Rousseau, como el precursor, ¿no? De esta escuela nueva, porque para los años en los que él vivía, pues ya era bastante determinante, pues la manera en la que, pues podíamos comportarnos, ¿no? Entonces, de esta forma podemos encontrar que, pues la escuela nueva se vuelve en Rousseau como una base pedagógica, como una base actual para la cual los docentes al día de hoy tenemos pues muchísimas herramientas. ¿Y de dónde sacamos esas herramientas para educar? A través del desarrollo integral pues de esta época, de esta etapa y de estos autores. Ok, vamos a ver un poco a Rousseau. Ya vimos el descubrimiento del niño, cómo Rousseau hace esta separación o propone esta separación de que el niño no es un adulto pequeño, no es un adulto chiquito, por decirlo ya en palabras más contemporáneas, sino que el adulto se convierte en adulto y que tiene unas propias características de enseñanza y aprendizaje, y que el niño a través de su naturaleza, a través de la naturaleza de un niño, que es la curiosidad, puede comenzar a entender o a comprender o a descubrir sobre todo cuáles son las características que nos va a detonar como en un aprendizaje más real, en un aprendizaje, no sé si llamarlo más real, pero sí tal vez más funcional. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que esta parte del descubrimiento del niño es a través de la educación que miren, esto está grabado el 23 de mayo del 2025 y pareciera que a este tiempo actual todavía como padres de familia no entendemos qué es educación. Vamos a dar una definición. Miren, vamos a, así búscalo como tal. Educación según Russo. Es más, si quieres, vente a a una inteligencia artificial y lo primero que va a hacer pues la página es aventarte una referencia de El Emilio, esta obra, este tratado pedagógico que se convierte pues como en un ABC de cómo educar a un niño. Resulta paradójico por lo que ya platicábamos la clase pasada, ¿no? Los hijos que tuvo Rousseau y que así conforme iban haciendo los iban donando a pues sí, a un orfanato, a lo que sería ahora el DIF. Este, y cómo su vida personal fue de tan impacto que logró impactar a la de todos los demás, pues aquí podemos encontrar que la educación de Rousseau, que Rousseau propone es a través de la vida natural, de la libertad, de las diferencias individuales, así anótalo. Educación, según Rousseau, educación, anótale ahí en tu cuaderno, educación, porque hoy sí va a ser conceptual, ¿eh? Educación según Rousseau,
es a través de la vida natural, la libertad y las diferencias individuales. Ok, a partir de eso podemos comenzar a desarrollarnos en un concepto de educación. ¿Qué es educación? Recordemos ahora sí que para estos tiempos la educación no era asistir a la escuela. La educación venía todavía de los vocablos educar, educere, alimentar, guiar, sustraer o sacar. La educación eran las primeras enseñanzas o las primeras formas de comportamiento o las primeras maneras, ¿sí?, de cómo conducirse en la vida, es decir, el descubrimiento del mundo a través de la familia. Al día de hoy, les decía, al 23 de mayo del 2025, educación sigue siendo exactamente lo mismo, únicamente que los tiempos han cambiado, los seres humanos ya no tenemos tan arraigadas las formas de transmisión cultural como eran antes, que primero se les enseñaba a los niños algunas cosas en casa, ahora queremos que todo lo académico lo aprendan en casa, y por ahí hemos tenido problemas en los últimos años, ¿no? Aprender a través de la naturaleza, por la naturaleza y para la naturaleza, y sobre todo aprender en acción. ¿Cómo hablamos de aprender en acción? Bueno, pues hablamos de esta parte de no me hables, o sea, no me digas qué es un árbol, llévame a donde está un árbol, explícame que ese árbol es de una forma, explícame que hay árboles de otra forma, aprender a través de las acciones, ¿no? No te voy a enseñar qué es el mar, pero no te puedo llevar al mar como tal, pero vamos a utilizar agua para para esta clase, ¿no? Y sobre todo, pues, esta parte que Rousseau defiende y que a mí se me hace como una de las mejores, que es pues no estar en contra, pero sí hace la crítica, bueno, sí está en contra, a la crítica sobre la educación verbalista y libresca, que era como más oratoria, como lo más parecido que tenemos el día de hoy a la cátedra, sino un poquito más elevada, como la repetición de un discurso y la lectura de libros, ¿no? Yo no digo que esto haya sido malo, porque desarrolló la educación y la pedagogía durante muchísimos años, pero con Rousseau comenzamos esta parte de una nueva pedagogía y una filosofía de la educación. Miren, cuando Rousseau introduce esta parte de la filosofía a la educación y empezar a cuestionarnos el por qué se aprende, para qué se aprende, quiénes aprenden, para qué aprenden, etcétera, 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 le damos autonomía a tres actores importantes en la educación, que es el maestro, el alumno y el contenido, ¿no? Al final del día, Rousseau propone que esta educación sea una educación para la libertad. Vamos a ver las principales pues aportaciones del pensamiento de Rousseau al niño, eh, para que las vayas anotando, y pues te voy a antojar una parte de su, de su libro que más nos atañe, ¿no? Que es el Emilio. Ok, miren, Rousseau consideraba, vayan anotando ahí, la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres. Yo creo que la mayoría de nosotros que estudiamos sobre pedagogía, pues tenemos esta parte de querer cambiar la educación, querer mejorar la vida de nuestros alumnos o de las personas, o a través de este camino poder mejorar nuestra propia vida, ¿no? Y la de nuestros seres más allegados. Entonces, si tú piensas eso de la pedagogía y de la educación, pues imagínate de dónde viene. Aristóteles lo trabajaba a través de la filosofía, Rousseau retoma algunas ideas, consideraba que la educación es el camino idóneo para formar ciudadanos libres. Anótale, Rousseau consideraba que la educación era el camino idóneo para formar ciudadanos libres. Ok, hace algunas clases hablábamos de esta frase de Rousseau de el hombre es un ser bueno por naturaleza, es la sociedad quien la corrompe. Y aquí podemos entender esta parte, ¿no?
sí tenemos sistemas políticos, económicos y sociales bastante definidos y bastante perpetuados en la historia de la humanidad. Sin embargo, es a través de la educación la manera en la cual un hombre puede llegar a formarse a sí mismo. Y esto tiene que ser dentro del sistema. Rousseau hablaba de el salvaje natural como una persona en la cual pues aún estos sistemas no habían oprimido su naturaleza, pero debemos de entender que el salvaje natural vive dentro del sistema y se perpetúa su figura a través de la educación que él mismo decide adoptar como funcional para su vida diaria. ¿Ok? Se dio cuenta que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor porque estaba enfocada en otros principios. Y hablando de principios psicológicos, anótale principios psicológicos que forman la doctrina pedagógica de Rousseau. Podemos encontrar la naturaleza, ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. Más tarde, Claparède llama a este principio ley de la sucesión genética. Dos, el ejercicio de las funciones es una etapa de la vida. Afirma y prepara el advenimiento y manifestación de las funciones ulteriores. Ley del ejercicio genético funcional. Mira, si tú estudias educación física o tienes una relación amplia con la educación física o con el mundo del deporte, anótale, ley del ejercicio genético funcional. Número 3, principio número 3. La acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés o la necesidad del momento. Rousseau ha comprendido admirablemente que la acción, incluso cuando da la impresión de ser desinteresada, viene a satisfacer una necesidad o un interés funcional. 4. Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. Es decir, todos somos totalmente diferentes, ¿no? Y no hay por qué enseñar de la misma manera. Establece algo llamado periodos de aprendizaje. Dicen aquí por primera vez, pero si ya me acompañaste en este recorrido pedagógico, ya te diste cuenta que estos principios están desde Grecia a Roma y en algunas civilizaciones, ¿sí? De este lado del charco ya también existen, están ajustados a las edades del educando y ponen al niño dependiendo de la clase social, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo fíjense que haciendo memoria, no tanto sobre la capacidad de educabilidad, que hasta ese momento era un área inexplorada, de tal manera que decían, bueno, tú eres tal, tienes que aprender todo esto. Si puedes o no, después lo discutimos, pero no estaba sujeta a disponibilidad de esta parte, ¿no? Eh, hablando de estas divisiones, pues podemos encontrar como los principales postulados que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto, de tal manera que si educas bien al niño, el adulto tendrá buenas columnas de conocimiento, ¿no? Es importante estimular el deseo de aprender. Anótale, importante estimular el deseo de aprender. Esto, mira, a pesar de que ya tenemos inteligencia artificial y que algunos ya la tecnología nos ha rebasado, incluyo nada más por ser parte del gremio que estamos tratando ahí, precisamente esta guerra entre soy, no soy, pertenezco a, no pertenezco a, soy docente de la vieja escuela o de la nueva escuela, nos lleva a entender que la principal, y te digo, también lo decía Aristóteles, los grandes filósofos de Grecia, decían, Descartes también, enseñan a dudar, incluso enseña a dudar de lo que tú enseñas. De esta manera el alumno encontrará certeza, curiosidad y verdad para sí mismo, ¿no? Entonces, esta parte de estimular el deseo de aprender a través de la duda y el conocimiento de que la educación de un ser humano inicia desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo, al día de hoy es súper importante, por ejemplo, del celular, de la tecnología, de esto, del otro, únicamente para el ocio, no para la formación. Ojo con esa parte, ¿no?
podremos, andamos ahí batallando con la conjugación de los verbos, podremos decir que Rousseau le da a los niños un derecho en la educación que hasta el momento no era tan reconocido, ¿no? Hay que comprender al niño porque él entiende el mundo desde otra perspectiva, ¿ok? Eh, esta parte de que la naturaleza del niño no es ser malo o del ser humano no es ser malo, por lo tanto la educación no debería de ser a través de una forma negativa, sino encontrar o tratar de acercarnos a la virtud, a la verdad y respetar los principios de aprendizaje de cada persona. La educación del niño debe surgir libre y con desenvolvimiento de su ser, de sus propias aptitudes, de sus naturales tendencias. Ok, estamos hablando, miren, no es casualidad que después de esta época la humanidad haya tenido muchísimos avances, porque Rousseau, con el contrato social y con algunas otras cosas, genera un boom en el mundo a través del cual muchas personas pudieron desarrollarse en lo que les gustaba. Ejemplo, más artistas, más pintores, más músicos, más ingenieros, más maestros, que pudieran formarse con tal vehemencia en el estudio de su propia disciplina que se convirtieron en eruditos de su área de conocimiento, ¿no? Entonces, para el día de hoy, quiero pensar que es un poco más complicado y no, porque tenemos una base de conocimiento muchísimo, pero muy, muy, muy diferente a la de aquellas épocas. Podríamos decir que tenemos la enciclopedia de Diderot y de Descartes en la mano, pero al alcance de un clic. Entonces, mira, no se me hace tan alocada esta idea que podrías aplicar en tu salón de clase, ¿no? En tus talleres. La razón y la memoria no se pueden desenvolver una sin la otra. Los niños no son capaces de juicio, pues no tienen verdadera memoria, retienen sonidos, figuras, sensaciones, rara vez ideas y más rara vez sus enlaces. Todo su saber se queda en la sensación y no llega al entendimiento. Su misma memoria es poco más perfecta que las otras facultades, puesto que casi siempre es menester que vuelva a aprender cuando son grandes. Las cosas cuyas palabras aprendieron de niños. ¿Ok? Rousseau propugnaba la soberanía del pueblo que identificaba solamente con los varones. Su concepción sobre las mujeres puede conocerse a partir de su tratado de educación femenina, El Emilio, donde cuestiona la igualdad que propugnaba, ya que solamente incluía a los varones. Ok, te voy a hablar del libro primero. Un breve resumen del libro primero del Emilio. Desde el vientre de la madre se puede decir que uno está vivo. Mientras el niño va creciendo, debe por su propia voluntad ir adquiriendo conocimiento. Nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni conociendo nada. Sin darnos cuenta, desde que nacemos somos libres. Y por nuestra propia voluntad conocemos lo que es dolor, placer y rechazo. Tienes que leerlo. Solamente eso te voy a decir. Ok, entonces vamos a encontrar que en esta parte de Rousseau, de sus principales aportaciones, ideas y de la manera en la que concibe la educación, pues se enfrenta a diferentes críticas, ¿no? A diferentes vicisitudes que lo van marcando para poder desarrollar sus teorías pedagógicas. Mm, Vamos a hablar del impacto, ¿no? Y de este impacto que tienen sus obras, que entre sus discípulos, o sea, así tal cual la palabra, destacan Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich Froebel. El Pestalozzi nos habla eh, de que a través de las ideas de Rousseau, el niño es una unidad vital. Después hablamos de mano, mente, corazón con él y tiene una visión más social de la educación, es decir, bueno, si les vamos a enseñar para algo tiene que servir, pero eso lo vamos a ver después. No, habla de la educación popular y del papel de los métodos intuitivos, Pestalozzi. En cuanto a Froebel, que a su vez es discípulo de Pestalozzi,
Pone énfasis en la importancia de la educación de la primera infancia, que debía basarse en la libertad y creatividad del niño, destacando el papel de los sentidos. Esta es la segunda parte de Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno. Acá tenemos Rousseau, Pestalozzi, Freud. ¿Ok? Fíjate nada más cómo el impacto de algunas ideas puede llegar a perpetuar pues los conocimientos en el futuro, ¿no? Y vamos a llegar, un segundo, a una parte que a mí me encanta mucho, que desafortunadamente no hay tanta información, pero que se me hace como una de las mejorcitas en la historia de la pedagogía. Déjame adelanto tantito. Te voy a... Ok, vamos a cerrar esta parte en cuanto a Rousseau y te voy a presentar a un amigo que quiero que conozcas. Vamos a hacer un pequeño análisis, te voy a antojar muchísimo algunas de sus ideas. Dame un segundo. Ok, el día de hoy le damos carpetazo final a esto. Vamos a seguir hablando de la pedagogía comparada y vamos a ver esta nueva parte. Adolphe Ferrier, la escuela nueva, el nuevo espíritu. Y también vamos a hablar de alguien que en lo personal, pues es un placer estudiar, que es Jean Piaget. Vamos a hablar primero de Adolphe Ferrier, que estás viendo de tu lado derecho. Anota estos temas, te doy 30 segundos para que los anotes. Continuamos, ¿ok? Ok, listos, vámonos con esta parte. Mira, te voy a ir, iré, iré desarrollando los temas conforme vamos checando la información, pero quiero que los tengas en este concepto. Adolphe Ferrier, el título de este tema se llama La Escuela Nueva, el Nuevo Espíritu. Ya empezamos a comparar pedagogías con los autores y la etapa de la Escuela Nueva. La mayoría de los que vamos a hablar son autores de la Escuela Nueva o considerados como autores en la Escuela Nueva, un nuevo espíritu.
el movimiento de la escuela nueva desde su perspectiva, una urgencia de la transformación de acuerdo a su historia de vida, crítica a la educación tradicional, la diferencia con escuela nueva y escuela activa y la cuestión de los métodos. Semplicemente maravilloso, ¿ok? Dame un segundo. Ok, listo, vamos a iniciar. Vamos a darle un poco lectura a esta parte que podemos encontrar como su biografía. Quiero que en especialmente, híjole, especialmente en esta parte, pues, estés muy, muy, muy pendiente. Ok, vamos a hablar de Adolphe Ferrier como primero como la persona para que después podamos entender al pedagogo, ¿no? Desde este sentido, pues podemos aportar lo siguiente. Listo. Ok, Adolphe Ferrier, anota los años, estos son súper importantes. Nacido nada más y nada menos que en la tierra de Jean-Jacques Rousseau, Ginebra, Suiza, el 30 de agosto de 1879. ¿Ok? Fue un pedagogo nacido en una familia acomodada, a diferencia del autor anterior, Jean-Jacques Rousseau, que no fue así. Su padre, Frédéric Ferrier, era médico y vicepresidente de la Cruz Roja. Cuando Ferrier tenía 8 años, su padre le diagnosticó una pérdida auditiva que fue aumentando hasta dejarle sordo antes de cumplir los 20 años. Si no lo sabías, ¿ah? Eso es chismecito pedagógico. ¿Ok? Entre los años 1912 y 1922 fue profesor del Instituto Jean-Jacques Rousseau. ¿En dónde? En su natal Ginebra, Suiza, de ambos. Junto con otras personalidades como Pierre Bobet o Edouard Claparède, en 1900, bueno, ahí daba clases con ellos, con Pierre Bobet y Edouard Claparède también. Por eso lo ves muy allegado a esto, porque la fuente de información primera era Rousseau y daban clases en el instituto que lleva su nombre, de la región principal de Ginebra, en Suiza. Por eso que la educación pulula en aquellos lados. En 1915 publicó los 30 puntos que definen la escuela nueva. Eso anótale bien, ¿ok? Y anótalo como examen, ¿eh? 30 puntos que definen la escuela nueva de Ferrier. Ahora, ok. Sus trabajos teóricos se basan en el Elan vital de Henry Bergson, la Vital Force, según Ralph Waldo Emerson, que es una fuerza hipotética que causa la evolución y desarrollo de los organismos. El principio del interés, la base de la educación de John Dewey y la ley de biogenética. Colaboró en la fundación de la Liga Internacional de la Educación y en la del Oficina Internacional de Educación, la International de Education, en 1921. ¿Qué estaba pasando en México en 1921? Si tú recuerdas, en 1920 inició la Revolución Mexicana, entonces esto apenas estaban haciendo cuando este señor ya había publicado los 30 puntos que definen la escuela nueva. O sea, te hablo de esto porque aquí veníamos de la escuela lancasteriana y estábamos todavía como a 200 años de poder hablar de estos temas, ¿no? Ok, vamos a ver un poco más de su vida personal. Anótale. Y como dijeran por ahí, anótale bien. A finales de los años 20, se torna, o tenemos un evento
canónico, ya que es un momento importante para su carrera pedagógica. Lo comienzan a solicitar más y solo en el año de 1928 pronunciará, nada más en ese año, 40 conferencias. Para el año de 1929 filma la película Chesnous, la cual plasma los principios de la escuela activa que llevan al niño a ser feliz y responsable. Esta parte quiero que la notes porque definitivamente y literalmente es cine. ¿Ok? Este dato es importante. Entonces, vamos a. Ok, listo. En 1930, vamos a tratar de, mira, yo tengo bastantes añitos este, buscándola y no hemos tenido esa parte de tenerla pues en físico, ¿no? Existe una del 2013, pero estamos hablando de 1929. Ok, en 1939 se ofreció como servidor humanitario durante la Segunda Guerra Mundial, participando pues, en el movimiento suizo. Eh, Escribió el prólogo del libro Hommes sans Fiches de Henriette It Will, publicado en 1942. Henriette It, que había sido la secretaria de Pierre Bouvet, traduciría algunas de las principales obras de Ferrier en la lengua auxiliar internacional, el Esperanto, como Transformons l'École, que es la transformación de las escuelas. Durante 3 años, Henriette también fue la asistente de Ferrier en la redacción de la revista Pour la Ère Nouvelle, que nueva era. Finalmente, murió de un infarto en nada más y nada menos que la época dorada de los Beatles, 1960, este señor. Y ahora acá viene los shit. La shit. Dame un segundo. Mira, creo, mira, qué bueno que me está llegando esta actualización. Creo que la película Le Home Chesnaux sí está en la Cineteca Nacional. Entonces, si tienes manera de verlo, para mí va a ser importante. ¿Qué vamos a ver a partir de aquí? Mira, vamos a ver una línea de tiempo, más o menos para que sepas, pues, pues sí, no, más o menos, no, o sea, que tengas con certeza el desarrollo de este autor, de qué hablaba. Bueno, pues ahorita te vamos a decir. Dame un segundito mientras te comparto pantalla para que sea más rápido. Me encantan estas líneas de tiempo de Timeline, porque ya te da un panorama más amplio, ¿no? Del autor, y eso pues es súper importante. Ok. Así es que vamos a trabajarlos. Ok, vamos a ver, pues sí, un poco más de vida y obra del autor para que sea más fácil de entender. Tenemos el año de 1879. Adolphe Ferrier nació en Ginebra en 1879, pedagogo suizo, el cual realizó sus estudios universitarios en Ginebra. Pon atención aquí, ¿eh? Luego de 1879 a 1899, tenemos que pasaron nada más y nada menos que 20 años. Tuvo un contacto precoz con las escuelas nuevas rurales. Tras conocer estas escuelas, fue uno de los principales creadores de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. Anótalo así, oficina, porque esto es importante para lo que vamos a ver después, ¿eh? Internacional de las Escuelas Nuevas.
De esta manera podría comparar y evaluar el servicio de los innovadores y de la propia escuela pública. La oficina tuvo por finalidad establecer relaciones de ayuda entre las diferentes escuelas, así como centralizar los documentos que las concernían. Es decir, un cambio no solo ideológico, sino administrativo. Y aquí estamos hablando que este señor ya tenía 20 años y a partir de aquí todo ya es en la sordera, ¿eh? La obra pedagógica de Ferrier se halla estrechamente vinculada al movimiento de la Escuela Nueva hasta el punto que es difícil separar las ideas propias de uno y del otro. Fíjate nada más el impacto que tuvo. 1910, luego nos vamos al año de 1920 con la escuela activa, una expresión propuesta por Ferrier es aquella en que las actividades espontáneas son el eje de toda educación y toda actividad fecunda. Después, para el año de 1921, el Congreso de Calais se creó la Liga Internacional de la Educación Nueva, donde Ferrier estableció los principios que definieron y caracterizaron las escuelas nuevas. En total, son 30 principios que hacen referencia a los elementos referidos a la educación, la organización general, la formación intelectual, moral y religiosa, además de aspectos como valores, intereses, responsabilidad individual y social, cooperación y la coeducación para el año de 1921. Tan solo algunos años después, en 1926, señala a la escuela como uno de los culpables de la guerra. Dice, en toda Europa la escuela formó al niño en la obediencia pasiva, sin hacer nada para desarrollar el espíritu crítico, ni favoreció la ayuda mutua. La escuela mató almas primero y la guerra mató a los cuerpos. Mira qué hermosa frase para el año de 1926. Obviamente estamos hablando de ya de los estragos de la guerra mundial. ¿Qué obras podemos encontrar en él? L'École Active de 1920, la educación autónoma, la libertad del niño en la escuela activa, transformamos la escuela en 1929 y la educación en la familia, problemas de educación nueva. ¿Ok? Anótalos ahí. Por eso es que Adolphe Ferrier, mira, normalmente estos pedagogos no se nombran mucho, así como, pues sí, fue el precursor. ¿Qué hizo? Pues escribió varios libros. Pero tienes que ir a la fuente, tienes que leer qué es lo que hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo. ¿Ok? Ahorita te voy a dar esta parte de los 30 principios para que los entiendas. Después nos vamos hasta el año de 1950, cuando propone el concepto de escuela nueva cuyo funcionamiento se basa en el respeto a los intereses y necesidades del niño. La utilización dame un segundo. La utilización de métodos activos, el desarrollo de la autonomía, el espíritu crítico y la cooperación. El fin de la educación no es otro que ayudar al niño al desarrollo y desenvolvimiento de sus potencialidades. Es una educación en libertad para la libertad. Ok, ahora, yo te pregunto, en la época actual, ¿podemos trabajar así? Pregunta de reflexión. Eh, tenemos, perdón, para el año de 1960 muere en Ginebra, Suiza, ya no alcanzó a escuchar The Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Ese nomás es un chistecito pedagógico y ahora quiero que veas híjole, no, de verdad que tú ya me debes, ya me debes por lo menos de respetar. Encontramos por ahí vagabundeando en la web una, pues, ¿cómo decirlo? Una obra, un texto que podemos encontrar como, no sé si inaudito. Es unas, ¿te acuerdas de las conferencias estas que estamos platicando? Es un ciclo de conferencias dictadas por Adolphe Ferrier al profesorado de Santiago de Chile, es decir, dictadas por él mismo. Y tenemos, aquí te voy a dejar el link para que lo descargues y lo leas, para que enriquezca tu formación profesional. Ahora, mira, aquí permíteme tantito, un segundito nada más. Te voy a poner esto de lo que tanto platicamos, ¿no?
que cuáles eran los principios que comentaba Adolphe Ferrier y su división, ¿no? Lo puedes buscar como los 30 principios de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas de Ferrier en 1925. Te los voy a ir poniendo de uno en uno para que los podamos discutir. ¿Ok? Están distribuidos de la siguiente forma: organización, vida física, vida intelectual, organización de los estudios, educación social y educación artística y moral. ¿Ok? Entonces vámonos uno a uno. Y ahorita pasamos con este ciclo de conferencias. Ok, vamos a copiar el primero para que lo podamos ver aquí. Dame un segundo. Y así nos vamos un poquito más rápido. Ok, vamos con los primeros dos. Te comparto pantalla y ahorita seguimos con los demás. Ok, vámonos a esta parte que nos atañe. Tenemos los principios distribuidos primero en organización, laboratorio de pedagogía práctica necesario para la vida cotidiana, internado, en el campo, en casas separadas, coeducación, la manera en que podemos desarrollar la escuela nueva en diferentes contextos. Vida física, trabajos manuales, carpintería, campo y animales, trabajo libre, gimnasia natural al aire libre conforme a la naturaleza del individuo y viajes. ¿Ok? Todas estas son circunstancias a través de las cuales el ser humano puede encontrar un desarrollo y sobre todo educación para el ser, educación para el alma. Después tenemos vida intelectual y organización de los estudios. Eso es un regreso a estas partes grecolatinas, ¿no? Que le dieron origen al movimiento ilustrado. Vamos con ellas. Tenemos vida intelectual, juicio y razón, cultura general y especialización, hechos y experiencias, actividad, intereses espontáneos, es decir, fomentar el trabajo libre, elaborando actividades mediante hechos y experiencias, generando cultura general y especialización para que cada uno tenga su propio juicio y razón. Organización de los estudios, trabajo individual, trabajo colectivo, horario de mañana, pocas materias por día, pocas materias por mes o trimestre. No es tan importante que aprendan poco de mucho, sino que aprendan conocimientos que verdaderamente les van a servir el día de mañana en su día a día. Mira nomás, cuánta sabiduría pedagógica. Por ahí tú a lo mejor ya las has dicho y no sabías ni de dónde vienen. Y por último, tenemos ok, ahí lo podemos ver. Dame un segundito. Hoy ya hicimos una palabra de decoración, no habíamos visto. Ok. Educación social, república escolar, la escuela es de todos, elección de jefes, reparto de cargos, recompensas o sanciones positivas, castigos o sanciones negativas. En todos los modelos educativos están presentes las sanciones, pero lo que les diferencia es la manera de aplicarlas. Educación artística y moral, emulación, superioridad, ambiente de belleza, armonía y orden, música colectiva, conciencia moral y razón práctica. Estos son los 30 principios de Adolphe Ferrier específicamente para desarrollar una escuela nueva, es decir, una escuela activa. ¿Cuál es la diferencia, como lo veíamos al inicio del temario con Ferrier? Déjame regresar un poquito. ¿Cuál será la diferencia entre la conceptualización de Ferrier de la escuela nueva y la escuela activa? Bueno, vamos a darle de lleno a este panorama y de lleno al contenido temático del día de hoy, que es el siguiente. Ok,
El movimiento de la escuela nueva se vuelve de mayor preponderancia porque existe una parte administrativa que lo sustenta y que lo solvente y que lo lleva a diferentes contextos educativos en la época, lo rural, lo urbano, las escuelas, la aparición de los colegios, etcétera, etcétera. Ferrier es una persona que viene de una clase alta, pero se da cuenta que no todos tenemos derecho o acceso, sobre todo, a la misma educación, y que a través de una educación para todos, a través de diferentes métodos o de la misma perspectiva, es necesario que se transformen, porque a mayor cantidad de ignorantes, mayores problemas sociales. ¿Okay? Por ahí búsquenlo en esta parte de los libros. No lo dice así, pero pues, es necesario utilizar una palabra cruda para que te interese. Ok, critica la educación tradicional por esta parte que hablamos de la guerra, porque pues nada más repites lo que escuchas. No piensas, no hay desarrollo crítico. Mientras no haya desarrollo crítico, no existe un espíritu libre. La diferencia entre una escuela nueva y una escuela activa es aprender haciendo. La escuela nueva tiene una base teórica. La escuela activa tiene una base práctica. La cuestión de los métodos son variables. No importa qué método sea, siempre y cuando se pugne y se pondere que el método sea funcional para el ser humano. Ok, vamos a ver un pequeño videito. Dame un segundo, nada más quiero que se cargue solamente para nutrir esta parte. Un segundito, un segundito. En una familia acomodada de Ginebra, Suiza. Fui el hijo mayor de Frédéric Ferrier y Adolphine Feber. Viví en una época de profundos cambios sociales, políticos y educativos en Europa a finales del siglo. Ok, vamos a ver únicamente para el resumen y platicamos un poquito más en clase. XIX y principios del XX. Algunos de estos fueron conflictos como la Primera Guerra Mundial, industrialización y urbanización, movimiento de la educación nueva, que buscaba reformar los métodos educativos hacia un enfoque más activo y centrado en el alumno. Fui uno de los principales teóricos y propagandistas de la escuela activa o educación nueva. Propugnaba una educación para la vida, centrada en el alumno y metodologías activas. Abogaba por una educación basada en la enseñanza de los intereses naturales del niño, el aprendizaje mediante la actividad y experiencia práctica y el respeto por las etapas del desarrollo infantil. Una educación que fomente los valores humanistas, pacifistas y de mejora social. Algunas de mis principales ideas son: 1. Centrar el proceso en el alumno y sus intereses. 2. Promover el aprendizaje activo y experimental. 3. Fomentar el libre desarrollo de la personalidad del niño. 4. Sustituir las clases expositivas por actividades que estimulen el descubrimiento. 5. Abolir los libros de texto y métodos memorísticos. 6. Organizar el aprendizaje de forma interdisciplinaria. 7. Aplicar métodos activos que respeten el ritmo individual. 8. Integrar el trabajo manual e intelectual. 9. Fortalecer los vínculos entre la escuela y la vida real. 10. Promover la cooperación en lugar de la competencia. Los principios de la escuela nueva que promoví siguen siendo muy relevantes e influyentes en los enfoques educativos actuales, aunque su implementación práctica varía. Aspectos como el enfoque centrado en el alumno, el aprendizaje activo y experiencial, la educación integral, el respeto por la individualidad, el vínculo con la vida real y las metodologías activas derivan de mis ideas y continúan siendo promovidos, aunque su implementación plena es un desafío. Algunos autores critican mis ideas pedagógicas, ellos son Ivan Illich,
Cuestionó la institucionalización de la educación y propuso el aprendizaje autodirigido. Alpicón criticó el uso de recompensas y castigos, defendió la motivación intrínseca. En mi opinión, las propuestas de Ferrier suponen un cambio radical en la forma de concebir la educación. Si bien la implementación plena enfrenta desafíos prácticos, las ideas inspiran a repensar el rol docente hacia una enseñanza transformadora, centrada en el desarrollo integral del educando. Cuídense hasta la próxima. Vamos a seguir en esta parte, ¿no? De qué tan vivas están las ideas de estos autores al día de hoy. Ok, y tenemos, mira, quiero que lo copies así como está. Mándame un mensajito si quieres el link para que sea más fácil, pero búscalo como conferencias dictadas por el doctor Adolphe Ferrier al profesorado de Santiago. Es una joyita, ¿eh? Ni siquiera son así que tú digas, ay, 40,000 páginas. Dame un segundín. Tienes que leerlo. Cómo es curioso, ¿no? Que alguien que se contraponía al dictado utilizaba esta misma técnica para el desarrollo de sus conferencias. Mira, es curioso porque he de decir que a veces la educación, que las principales herramientas que tenemos como licenciados en pedagogía nos las dieron en la Edad Media o a través del conductismo. Híjole, está tardando, a ver, deje quito la cámara. Ok, listo, mira, ahí te aparece conferencias dictadas por el doctor Adolphe Ferrier. Así búscalo, así los podemos utilizar. Díganle que no a la IA, léanlo todo. Y mira, ufis, nada más y nada menos que 38 páginas. Son una joyita, ¿eh? Te repito, léelo, descárgalo. Ok, tal vez tú no entendías esta parte de la secretaria, pero mira, impresión de la Escuela de Ciegos y de Sordo Mudo, 5,000 ejemplares. No tuvimos ninguno físico, pero tenemos editado. Mira nomás qué joya pedagógica. Pero bueno, vámonos con otro autor. Y pues, para discutir esto en la clase, ¿va? Vámonos con otro autor que yo, si me quieres regalar algo, es una camisa blanca, una playera, perdón, blanca o gris, con esta foto, sin fondo, nada más, en pop art. Yo todavía no he tenido el tiempo de hacerla, pero espero que ya pronto, ya pronto, ya pronto, ya pronto. Ok, te lo presento, ya lo conoces, ni siquiera necesito presentación. Estamos hablando de Jean Piaget con el tema la educación por la acción. Vean nomás, cuánta felicidad. Y también aquí encontramos una joyita que no habíamos podido conseguir, que seguido la bajan de YouTube. Espero que ya no sea el caso. Lo habíamos estado utilizando para otras clases, pero pues no aparecía. Jean William Fritz Piaget Jackson. No le pongan Juan Piaget, por favor. Jean William Fritz Piaget Jackson. Nacido el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza, creo que se pronuncia, una disculpa. Fue el primogénito del profesor de literatura medieval Arthur Piaget y de Rebecca Jackson, hija del propietario de la primera fábrica de acero al crisol de Francia. Ojo con lo que, mira, estos dos autores coinciden en esta parte de que nunca, pero absolutamente nunca les dolió el tema económico.
y retomamos la parte que nos decían en la edad, eh, en la época de los griegos, que los griegos tenían tan resuelto el tema, o sea, no que no tuvieran problemas, es un concepto diferente, pero tenían resuelto el tema de, bueno, pues pues estamos bien en la sociedad, en la política, estamos bien en las guerras, en el territorio, en el dinero, ¿por qué no nos centramos en la educación? Y esto es pues, parte importante, ¿no? Ahora, ah, ambos comparten, pues que vienen de una familia adinerada y comparten, híjole, nos vamos a meter en camisa de once varas, ¿no? Porque si bien le otorgan mayor cuerpo, por decirlo de alguna forma, mayor sustancia a la pedagogía y a la educación, hemos de decir que estas ideas vienen por un interés de una clase alta por generar un cambio, tal vez en los medios y en los modos de producción, no lo sé. Habría que contrastar todo esto que estamos diciendo con el Capital y de Karl Marx, obviamente, y el momento histórico, ¿no? Y los beneficios, hacer ahí un análisis de muchas cosas, pero, o sea, lo dejo ahí como duda porque desde mi perspectiva fue más el apoyo que el beneficio que obtuvieron ellos de sí mismos. Pero bueno, aquí te lo dejo porque he de decirlo también, tenemos que ver todas las aristas. Su infancia transcurrió en un ambiente académico, letrado, adquiriendo y aprendiendo de su padre una mentalidad crítica y analítica, así como el gusto por la escritura y la fascinación por los seres vivos, en especial uno, ser humano. Por el lado contrario, la relación con su madre aparentemente no fue fácil ni positiva. ¿Por qué es importante conocer a la persona para conocer al autor? Ya hablamos de que no podemos criticar. Acuérdense lo que le pasó a Vasconcelos. Desde la infancia, Piaget mostró signos de tener cierta precocidad, ¿ok? Por llamarlo de alguna forma. Si lo vemos desde el punto de vista de Rousseau, es la naturaleza de su ser, manifestando gran interés por la mecánica, la ornitología, los moluscos y la biología en general. Esta foto me encanta de Piaget porque es un niñote. Es ver al autor como un niñote. Ahorita vamos a ver una entrevista muy buena y muy padre, pero estamos viendo un niñote en Piaget. ¿Ok? Es un ser humano en toda la extensión de la palabra, es un ser natural, es un ser curioso, ¿no? Entró en el Instituto Latino de su localidad mientras cursaba secundaria a los 10 años de edad. He de decir que el Instituto Latino no era un instituto de gente de Latinoamérica, sino latino en su acepción original de los romanos y ese tipo de situaciones, ¿no? Mientras cursaba secundaria a los 10 años de edad, elaboraría y enviaría un artículo sobre el gorrión alpino a una revista de historia natural de su localidad, siendo esta su primera contribución y publicación científica a los 10 años.
Ok, mira, vamos a hablar de... Ahora nos regresamos a Ferrier. Una disculpita con el internet. Después de esta publicación a los 10 años, hablamos de, pues que ya estamos entrados en la adolescencia, ¿no? Un poquito más. Y hablando de esta parte de la adolescencia, eh, pues esta etapa de desarrollo del ser humano despierta en Piaget un gusto y un interés por la zoología y los moluscos, de la que ya habíamos platicado. Entraría en contacto con Paul Godel, director del Museo de Historia Natural, de quien llegaría a ser de ayudante, de chalán, vaya, durante 4 años, y tras estos años, llegó a publicar diferentes artículos de malacología. Sus publicaciones harían que le fuera ofrecido un cargo en el Museo de Historia Natural de Ginebra, que no pudo llegar a utilizar o a ocupar, perdón, debido a su corta edad. Aún no había culminado su etapa escolar. No sé si tú has visto Young Sheldon, pero pues, se me hace un caso ahí similar. Y aquí tienes una palabra, ¿ok? Diferentes artículos de, bueno, la palabra es malacología. Si me la pones, yo ya sé qué es, pero la puedes utilizar. Tiene que ver con, si fueras disléxico, te vas a reír con estos. Ya, si fueras disléxico y ya entendiste el chiste, ahí me lo anotas y lo pones en tu tarea. Ok, para sus años de formación, estamos hablando de eh, cuando termina la secundaria. Piaget entra a estudiar en la Universidad de Neuchâtel, licenciándose en la carrera de Ciencias Naturales y doctorándose en 1918 con una tesis relativa a la malacología. ¿Ok? Si ya lo investigaste y ya lo estudiaste, y si no lo quieres estudiar, tiene que ver con el estudio de los moluscos. Tras ello, decidiría estudiar en la Universidad de Zurich, donde durante un semestre estudió y empezó a adquirir interés por la psicología a partir de las obras de Sigmund Freud y Carl Jung. Empezó a trabajar en laboratorios de psicología en dicha ciudad e incluso llegaría a realizar 2 publicaciones al respecto. Si tú eres de los que, como un servidor, durante la licenciatura se preguntaba el de, bueno, ¿y cómo le hizo Piaget para entender el cerebro humano y los estadios y tal y tal, tal? Bueno, tenía una fase biológica, que si se la sumamos al estudio psicológico es sumamente importante. Ahora, ¿cómo se vincula con la psicología infantil? Durante el año de 1919, Piaget se traslada a París como profesor de psicología y filosofía en la Universidad de la Sorbona, conociendo y trabajando con una gran cantidad de importantes psicólogos como Alfred Binet o Bleuler. Entraría también a trabajar en una escuela dirigida por Binet y Simón como profesor en Grange aux Bells. Allí empezaría a notar diferentes bells. No sé por qué pronuncio en inglés si es bell, bell, bells en francés. Allí empezaría a notar diferencias entre los patrones de respuesta de adultos y niños, algo que le llevaría a pensar en la existencia de diferentes procesos atribuibles a ciertos momentos evolutivos. Poco tiempo después, en 1920, formaría parte del grupo que perfeccionó la prueba de inteligencia de Stern, detectando asimismo errores consistentes en las respuestas infantiles. Junto a Theodore Simon empezaría a explorar la inteligencia y razonamiento infantil. ¿A través de qué? De lo que conocemos como psicología experimental. En 1923 se casó con Valentine Chatenay, teniendo 3 hijos con ella. Su paternidad sería importante no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, ya que sería la observación y análisis del crecimiento y desarrollo de sus hijos. Sí, Piaget realizó sus propios experimentos con sus hijos, lo que junto a la influencia de diversos autores anteriores y la realización de los diferentes estudios antes mencionados, conduciría al autor a la elaboración de su obra más conocida, la teoría cognitiva evolutiva, en la cual expone los diferentes estadios de desarrollo, y la teoría constructivista. Sí, son 2 partes, son 2 teorías, es un todo. A veces cometemos el error de leerla de manera diferente. O sea, son dos partes. ¿Ok?
que forman un todo. En 1925 trabajaría como profesor de filosofía en la universidad de su ciudad natal, a pesar de seguir en el instituto ruso. Asimismo, junto a su esposa, iría observando y analizando el desarrollo de sus hijos. ¿Sabías, va? Chismecito pedagógico. Ok. Durante el año de 1929, Piaget volvería a Ginebra para trabajar en la universidad de dicha ciudad como profesor de psicología e historia de la ciencia. Posteriormente pasaría a la Universidad de Lausana, mientras ejercía esta última como profesor de psicología y sociología. Para el año de 1936 sería nombrado director del International Bureau of Education de la UNESCO. Para 1936, posguerra. En 1940, obviamente, para acceder a estos cargos hay que tener cierto nivel o cierto renombre. En 1940 empezaría a estudiar aspectos como la percepción, trabajando aspectos como el desarrollo de la percepción espacial. Para 1950, Piaget llevaría a cabo la elaboración de la epistemología genética, otra de sus grandes contribuciones, en la que trabajaba las estructuras cognitivas y los cambios evolutivos e históricos de la relación conciencia-entorno. Esta contribución conduciría a la generación del concepto esquema cognitivo y su teoría constructivista, en que valoraba la relación biológica-ambiente en la formación del pensamiento. 5 años más tarde fundó y sería nombrado director del Centro Internacional de Epistemología Genética, es decir, el estudio del conocimiento a través de las funciones biológicas del gen, cargo que ostentaría hasta su muerte. Piaget recibiría a lo largo de su vida numerosos títulos y doctorados honoris causa, así como diversos premios internacionales por sus contribuciones científicas. Ya nada más, hasta dónde puede llegar un niño curioso. Muerte y legado. Jean Piaget falleció a los 84 años de edad el día 16 de septiembre de 1980. A él sí le tocó la época dorada de los virus. En Ginebra, tras alrededor de 10 días hospitalizado. Su deceso es un acontecimiento de gran relevancia, siendo su legado y contribución a la psicología una de las más extensas y relevantes del último siglo. Aquí podemos ver que, mira, mientras la educación crecía, la humanidad se desarrollaba. Es una carrera en donde la educación nunca ha ido de manera contemporánea, la educación nunca ha ido de la mano con el desarrollo social, o tal vez sí, y ya fuimos rebasados por ciertos estímulos y solamente adoptamos respuestas, no sabemos. Sus teorías sobre el desarrollo infantil han influido a una gran cantidad de autores, conocidos como Brunner, Bandura, Ausubel o Erickson. Tú ya sabes quiénes son. Aún siguen valorándose y teniéndose en cuenta a nivel teórico. Destaca especialmente la importancia de su teoría cognitivo-evolutiva sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas y en la que nos habla de los distintos estadios de desarrollo, que si tú ya lo viste, ya te los debes de saber los 4. Pero no es este el único campo en el que trabajó, sino que también realizó diversas contribuciones en campos como la sociología, la filosofía o pues, su área de desarrollo, conocida como la biología. Vamos a ver un videito para que sea más fácil, que le hizo la BBC. A ver si no nos bajan el video. Y ahorita continuamos con la clase, ¿ok? Vamos a poner desde aquí para que no haya tanto problema. Esperemos que no. Chistes no reproducirlo de YouTube, para que no lo detecte. Dame un segundito. Está cargando.
Ok, me parece que estamos listos. Vamos a darle play nada más para... Los niños aprenden jugando y haciendo, ¿no? Esta frase, que ahora decimos de manera natural, fue en su momento una idea increíblemente radical. Durante siglos se pensó que los niños eran adultos chiquitos y la forma de enseñarles cosas a través de la repetición y la memorización. Pero todo esto cambió cuando entró en escena el psicólogo suizo Jean Piaget. Sus revolucionarias ideas sobre el desarrollo infantil y la importancia de enseñar de una manera adaptada siguen siendo pertinentes y tienen influencia en la pedagogía moderna. Fue el primero que estudió sistemáticamente cómo aprenden los niños. Y sus teorías los ven como pequeños científicos que están constantemente descubriendo, creando y recreando su realidad mientras aprenden conceptos más complejos. En este video te voy a contar cuáles son las 4 etapas del desarrollo cognitivo infantil que planteó Piaget y cómo las ideas de este biólogo cambiaron la educación. Jean Piaget nació en Suiza a finales del siglo XIX y desde chico su curiosidad por observar. Aquí estamos teniendo fallas técnicas. Vamos a arriesgarnos, ¿por qué no? Dame un segundito, es que de repente los bajan acá en YouTube, pero ni modo, todo sea por el bien de la pedagogía. ¡Ah! Se trabó. Un segundo, ok, listo, vámonos. Los niños aprenden jugando y haciendo, ¿no? Esta frase, que ahora decimos de manera natural, fue en su momento una idea increíblemente radical. Durante siglos se pensó que los niños eran adultos chiquitos y la forma de enseñarles cosas era a través de la repetición y la memorización. Pero todo esto cambió cuando entró en escena el psicólogo suizo Jean Piaget. Sus revolucionarias ideas sobre el desarrollo infantil y la importancia de enseñar de una manera adaptada siguen siendo pertinentes y tienen influencia en la pedagogía moderna. Fue el primero que estudió sistemáticamente cómo aprenden los niños. Y sus teorías los ven como pequeños científicos que están constantemente descubriendo, creando y recreando su realidad mientras aprenden conceptos más complejos. En este video te voy a contar cuáles son las 4 etapas del desarrollo cognitivo infantil que planteó Piaget y cómo las ideas de este biólogo cambiaron la educación. Vamos a hablar Jean específicamente Piaget del nació en desarrollo Suiza a finales del siglo cognitivo a través XIX de los y desde chico estadios. su curiosidad por observar y entender su mundo eran palpables. A los 11 años publicó su primer artículo científico. De adolescente publicó trabajos sobre moluscos y para los 21 obtuvo su doctorado en ciencias naturales. Para los 1920 trabajó en un instituto en París con Theodore Simon y Alfred Vic. Quiero que veas que la información que ya contrastamos y la manera en que la estás aprendiendo o reaprendiendo, porque ahorita vamos a tocar algunos documentos de Piaget. Disculpita por interrumpirte, pero quiero que seas consciente de tu propio aprendizaje. Los creadores de las pruebas de inteligencia. Piaget se dio cuenta que las respuestas incorrectas que daban los niños en las preguntas de razonamiento lógico revelaban diferencias importantes entre cómo piensan los niños y los adultos. Así que se puso a investigar y usó algo llamado el método clínico. Les hacía preguntas abiertas a los niños y observaba sus reacciones sin imponerles respuestas o direcciones. Así Piaget dedujo que los niños acumulan conocimiento por medio de interacciones constantes con su entorno. Conforme crecen, los niños van construyendo esquemas o estructuras mentales para organizar el conocimiento, desde cómo mover su cuerpo hasta cómo pensar en conceptos abstractos. Cuando se enfrentan a un concepto nuevo, lo evalúan contra lo que ya saben y lo asimilan o crean nuevos esquemas para que quepa ese nuevo concepto. El libro Psicología del Niño, que Piaget escribió con su colaboradora Barbara Inhelder, sigue siendo un pilar importante en la educación moderna y en la psicología del desarrollo. Vamos entonces a las etapas del desarrollo cognitivo infantil que propuso Piaget. Son 4. La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Cada una marca los años en los que los niños normalmente desarrollan estas habilidades, pero son solo una guía. Parte de lo que creía Piaget es que cada niño crece y aprende de manera distinta. Y a grandes rasgos, cada una tiene un aprendizaje importante que cambia cómo percibimos el mundo. En la etapa sensoriomotora,
Los niños experimentan el mundo principalmente a través de sus sentidos. Descubren el mundo a través de texturas, de sabores, de imitar sonidos y movimientos. Y lo más importante que aprendemos en esa etapa es algo llamado la permanencia del objeto. Es decir, comprender que las cosas aún existen, aunque no las veamos. Por eso es útil el juego de esconderse detrás de las manos y sorprender a un bebé, porque eventualmente aprenden que no desaparecimos. En la etapa preoperacional entran en juego los símbolos y el lenguaje. Aquí los niños son egocéntricos y aún no comprenden completamente que existen otras perspectivas que no son las suyas. Les gusta vestirse con disfraces, juegan con su imaginación y disfrutan los juegos de memoria y de secuencia. En la siguiente etapa, la de operaciones concretas, los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre situaciones concretas, de cosas que pueden ver. Por ejemplo, que la cantidad de agua que hay en este vaso y en este es la misma, aunque cambie la forma del vaso. De los 12 años en adelante es la etapa de las operaciones formales, donde desarrollamos la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica, que es clave para el razonamiento científico. Entonces, la diferencia va más o menos así. En la primera etapa aprendemos que este pastel no deja de existir, aunque no lo veamos. En la segunda aprendemos que este símbolo y la palabra pastel se refieren a la misma cosa. En la tercera podemos hacer ecuaciones matemáticas usando pedazos de pastel para representar fracciones. Y en la cuarta, podemos resolver ecuaciones abstractas con fracciones sin tener que imaginarnos un pastel. Aunque Piaget no relacionó explícitamente sus teorías con la educación, sin duda su trabajo ha tenido un impacto profundo en la pedagogía. Por ejemplo, la idea de hacer a los niños parte activa y fundamental de cómo descubren y aprenden su mundo a través del juego, todo es legado de Piaget. Como él mismo resumió, todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo. Pero como todo en la ciencia, las teorías de Piaget tienen sus limitaciones. Hay investigadores que creen que el desarrollo es más continuo y no en etapas tan marcadas. Otros cuestionan que Piaget no considera factores sociales, desde cómo aprendemos interactuando con otros hasta cómo nuestra comunidad puede cambiar cómo aprendemos. Esto tiene que ver con relación a que Piaget hizo los experimentos con sus hijos, en un ambiente más controlado, más experimental. Por ejemplo, cómo descubren de manera diferente su mundo los bebés que van a espaldas de sus madres y los que tienen rienda suelta para jugar. O cómo se desarrollan los niños y las niñas a distinto paso, dependiendo cómo los tratamos o los separamos por su género. Estudios más recientes que sí consideran estas diferencias muestran que las etapas de desarrollo suceden en el mismo orden en muchas culturas, pero dependiendo del entorno cambian un poco las edades. Y también muestran que hay diferencias por cómo tratamos a los niños, por su color de piel o por su género. Aún con sus limitaciones, las ideas de Piaget sobre la psicología del desarrollo han tenido una enorme influencia en la psicología, la pedagogía y muchos salones de clases en todo el mundo. ¿Y tú si por te qué interesan los crees temas que sobre el desarrollo del cerebro, nuestras capacidades cognitivas y demás, te recomiendo que busques en nuestro canal. Si ya hablamos de Piaget, de esta parte hegemónica, híjole. Te digo que, o sea, no es como que muy funcional, pero no, o sea, no es que no sea funcional, sino que es crítica esta parte. Ok, vamos a cerrar con algo que quiero que sepas y con algo que quiero compartir contigo. Vamos a ver a Jean Piaget. Ok, referente al temario, necesidad de una pedagogía experimental. En Piaget podemos encontrar que el ser humano, pedagogo de manera específica, tiene la necesidad de hallar dentro de su profesión y la ciencia fundamentos que le permitan actuar, es decir, cómo voy a enseñar, a qué edad voy a enseñar, a través de qué etapas voy a enseñar. Y estamos hablando de los estadios de Piaget que le dan sustento al pedagogo para realmente decir, bueno, esta es nuestra profesión, esto es lo que hacemos, esto es lo que podemos hacer a estas edades, esto es lo que podemos evitar para que conforme vamos pasando de ciclos, no alteremos o no desarrollemos en los infantes situaciones que le puedan permear en su vida adulta. Piaget entiende la necesidad de una pedagogía experimental porque, mira, si tú quieres hacer algo y tienes una idea en la cabeza, tienes que experimentar, no puedes experimentar dentro del salón de clases, eso es algo que podemos hacer.
Puedes improvisar, que es totalmente diferente, siempre y cuando ya tengas los recursos. Hay algunos que pueden improvisar de manera natural, pero no a todos los pedagogos se nos da esta parte, ¿no? La pedagogía experimental requiere de tener grupos y focos de estudio a través de los cuales podamos tener un razonamiento específico que nos permita darle fundamento a nuestras ideas a través de la comprobación del método científico. ¿Ok? La educación es desarrollo intelectual y moral a través de Piaget. Vamos a ver las bases de la escuela activa, de la educación por la acción, y una reforma educativa a través de programas, métodos, padres y maestros. ¿Ok? Vámonos con primero. ¿Qué es para Piaget la educación por la acción? Y aquí le vas a empezar a anotar. Se sigue teniendo poco avance en el área de la educación, pues por la historia de la misma humanidad, ¿no? Piaget menciona que este rezago, en cuanto a técnicas educativas se refiere, porque si bien sabemos de algunas 2 o 3 técnicas, tendríamos que, ahí ya estamos, ahí estamos siendo pioneros, tendríamos que dejar un legado en video para que tú pudieses observar de manera pedagógica cómo es que van funcionando las partes del hecho educativo, maestro, alumno, contenido, fundamentos, diseño curricular, etcétera, etcétera, etcétera. Piaget menciona que este rezago en cuanto a técnicas educativas se refiere, se tiene que añadir la inmadurez de la pedagogía experimental, ya que existe un gran abismo entre los problemas planteados y los medios que se utilizan para resolverlos. Se requiere de un cambio real tanto en los planes, programas de estudio, como en la pedagogía misma para lograr un verdadero avance en la educación. En cuanto a lo que se refiere con el desarrollo intelectual, en el texto de Piaget, titulado Educación por la Acción, se menciona que la conducta del ser humano es resultado de la combinación de experiencia, anótalo, madurez, transmisión social y equilibrio, el cual nombra como principio supremo del desarrollo mental. Este equilibrio constituye la inteligencia, ya que la inteligencia no es al azar, sino que parte del desequilibrio que sufre el sujeto al obtener nueva información para que por acomodación de esquemas y asimilación lo conduzca al equilibrio y así se produce en el sujeto un nuevo conocimiento para aplicarlo en la vida diaria, contrario a lo que venimos hablando del conductismo. Piaget menciona que un factor general de la evolución es la maduración del sistema nervioso. Menciona que algunas conductas aparecen de acuerdo al grado de maduración que el niño tenga. Para Piaget, el objetivo de una educación intelectual es conquistar por uno mismo la verdad, cueste lo que cueste. Para él lo importante de educar es formar individuos autónomos, intelectual y moralmente, y no convertirlos solo en una réplica del adulto. No existen los malos alumnos, solo que no han sabido los maestros llevarlos por otro camino, perdón, en su aprendizaje, guiarlos de manera adecuada. De acuerdo a la escuela activa que Piaget postula, ahí le vamos a otro punto del temario, se trata de que en el proceso de educación el alumno se comprometa realmente con el estudio. Esta escuela pide que el esfuerzo salga del niño y no que sea impuesto. Piaget desaprueba los exámenes de la escuela tradicional, ya que en muchas ocasiones, según él, el resultado de esos exámenes es por suerte o por memorización, y no porque el alumno tenga una enseñanza significativa, llevando al alumno a un aprendizaje superficial. También menciona que se debe empezar a educar al niño no con el lenguaje, sino con la acción. Y aquí yo te pregunto, ¿cuántos maestros te han enseñado a través de la acción, a través del ejemplo? Tal vez no del ejemplo, de cómo se hace o de cómo hacer. Esta acción puede ser material o real. Este tipo de enseñanza es lo que ha hecho que la escuela tradicional fracase, ya que el solo hablar no les enseña a los niños una asimilación lógica. Ya no se debe de tratar al alumno como simple receptor, ni mucho menos reducir la educación a una transmisión de reglas morales y conocimientos acabados. La escuela activa que propone Piaget es constructivista.
ya que conduce al niño a que construya por sí mismo el conocimiento y apoya también el juego. Esta escuela aleja el egocentrismo del niño, que también habla en su teoría, a través de la educación en la vida social, una vida ética de solidaridad y reciprocidad. Considera que la vida colectiva es indispensable para el desarrollo de la personalidad del alumno, alternando la actividad individual como la actividad en grupo. Para Piaget, anótale, el alumno debe saber actuar, trabajar en equipo, ser autónomo, al mismo tiempo, las tres, y tener una conducta moral que lo permita relacionarse con los demás. El éxito de toda buena educación dependerá de los métodos que sean utilizados en ella, así como la planificación. Para Piaget es importante que se respete la etapa del desarrollo psicológico del alumno y, con base en ella, reajustar los métodos y contenidos de la educación. Si es que en realidad se quiere educar, es decir, educar para Piaget significa formar al alumno a través de su propio interés. Dentro de este estudio realizado por Piaget, no se olvida que la función del maestro dentro de la escuela activa es importante. El docente debe ser el que construya situaciones significativas para el alumno y que no sea solo un simple conferencista que incite al alumno a la investigación. Ok, ¿qué vamos a hacer? Te voy a dejar investigación por la educación por la acción. Ok, te voy a dejar en plataforma esta joyita, que híjole, a ver si no la bajan, es Piaget explicando a Piaget. Llevo años buscándola. Es un video dividido en 3 partes de Piaget explicando su propia teoría y tú me vas a decir de qué habla. Vamos a revisar un texto de Piaget en la educación, una perspectiva de Ángel y Frida Díaz Barriga, junto a otros autores. Son 10 hojitas que quiero que leamos y que vamos a hablar. Y después te voy a dejar, si nos da tiempo, Jean Piaget, aportes a la educación del desarrollo del juicio moral para el siglo XXI, que también es un resumen del texto de Piaget. De mi parte ha sido todo. Estoy muy contento de seguir acompañándote en tus clases. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita.